hablábamos, ¿no?, que esta semana está bastante movida, mañana se viene una marcha, ayer hubo una decisión del Poder Judicial para reponer a Adele Espinosa en el Ministerio Público, pero también hay un tema que digamos, preocupa, ¿no? Este afán, digamos, esta intención de un sector de cuestionar la elección de José Gerí como presidente. Para hablar del tema, tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado constitucionalista Pedro Rioja. Doctor Rioja, ¿cómo está? Buenos días. Me parece que hay problemas con su conexión. Bien, mientras restablecemos la conexión con el doctor Rioja, comentábamos, ¿no?, esta marcha que se viene mañana, ¿no?, esta movilización convocada por varios grupos sociales, entre ellos activistas como la denominada Generación Z, ¿no? Digamos que se señala que va a ser masiva la protesta. Ayer justo el SUTEP anunciaba que se iba a plegar a esta medida de fuerza. Un sector de transportistas también se sumaba, pese a que la semana pasada se mencionaba que no iban a participar la gran mayoría. A ver, vamos a ver si hemos restablecido conexión con el doctor Rioja. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, con mucho gusto y gracias por la invitación al programa. Doctor, hacíamos mención de la asunción del presidente José Gerí, pero muchos lo han cuestionado. Digamos, podemos explicarle a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, cuál es, digamos, cómo es que se desarrolla esto, explicarle que todo se lleva de forma constitucional. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjese, el tema es que en nuestro país, para empezar, la inestabilidad política que tenemos no es de hoy, es de hace 200 años. Y en verdad lo único que se está haciendo ahora es, en el marco de lo que establece la Constitución y el reglamento del Congreso, se aduce en este caso y se confirma el escenario, no de los últimos tiempos, que ya tenemos 8 presidentes en menos de 10 años, ¿no? El punto concreto es de que la formalidad de ejercer el Ejecutivo desde ya corresponde a quien sea elegido presidente, y si este fuese, por ejemplo, pues vacado, muera o renuncia, lo asume el primero o segundo vicepresidente de manera sucesiva. En el caso de que ninguno de los tres estuviera, como es la realidad de nuestro país hoy, la sucesión constitucional corresponde al presidente del Congreso. Y es ahí donde quizá podemos presentar un escenario simpático, en el sentido de que hemos escuchado algunas voces que refieren que inclusive tendría que elegirse un nuevo presidente del Congreso, lo cual no es cierto, a razón de que si el presidente del Congreso asume la presidencia de la República, va a una especie de encargado de la presidencia de la República, porque solo puede ejercer ese cargo en su condición de presidente del Congreso. Significaría, por ejemplo, que si se elige un nuevo presidente del Congreso, le darían un golpe de Estado al presidente que esté en funciones, y eso no corresponde. Consecuentemente, lo que ha hecho el Congreso en el tema de que hemos escuchado también reclamar que el plazo no era el correcto, que tenía que esperarse. Fíjense, nuestro país tiene en los últimos 40 años un proceso de aprender a vivir en democracia. No lo aprendemos hasta hoy, y creo que se debe también a un escenario que pocos estamos considerando, y desde ya, por supuesto, somos hasta indiferentes. Me refiero puntualmente al analfabetismo político. Es decir, simplemente vamos a votar para cumplir con la formalidad de tener que votar, pero no evaluamos por quiénes votamos. El contexto del presidente hoy en funciones, el congresista Gerí, desde ya, por supuesto, tiene un gran desafío, entre otros, lo que azota el Perú y nos ha quitado la tranquilidad a todos. Esto es la inseguridad que tenemos en todo el Perú, con el sicariato, las extorsiones, y que, ¿por qué no decirlo?, el tema de la corrupción creo que es gran parte también de la actora en este proceso. Claro. Doctor, recordemos que el día en que fue vacada la expresidenta Dina Boluarte, tras la vacancia se esperaba, o digamos, se contaban los minutos para que se dé la ceremonia de juramentación por parte de José Gerí como nuevo presidente de la República por una asunción constitucional. Sin embargo, en ese interín hubo un grupo de congresistas que
solicitaron que se elija una nueva mesa directiva. Digamos que se buscaba que Gerí sea el presidente. Esto de establecer una nueva mesa directiva, digamos que estaba dentro de lo legal. En realidad hay que ser realistas, ¿no? El contexto pasa por lo siguiente: los acuerdos políticos es como funciona el Congreso. Sin acuerdos políticos difícilmente se llega a tomar decisiones. Debemos asumir de que si es que hubo ese acuerdo político para que renuncie la mesa directiva en este caso, y no lo hicieron, tanto es así que fíjense, presentaron inclusive, y desde realidad, por supuesto, esa censura a la mesa que implicó, ¿no?, el tener que ir al voto, distraerse si quiere un poco con el tema, y finalmente terminaron pues haciendo que el señor Gerí asuma la presidencia de la República, y él solamente se limitó a decir se va a dar la sucesión constitucional, e inmediatamente prestó juramento. Claro, entonces digamos que todo ocurrió de forma normal. Ahora, dado que en ese momento no se pudo elegir una nueva mesa directiva, ya desde cierto sector del Congreso se impulsa un cambio, ¿no? Digamos que buscan tener un nuevo presidente del Congreso que asuma la presidencia de la República, porque sienten que Gerí no representa. Pero digamos, en el Congreso fue elegido presidente él, ¿no? En efecto, fíjense, todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y no solamente elegir la mesa que tenemos hoy, y esa mesa directiva es la que asume todas las responsabilidades constitucionales en cuanto corresponda. Ahora, si la mayoría de los congresistas, es decir, no están de acuerdo, tendrán que igualmente coordinar con sus bancadas y tomar el acuerdo político que corresponda para no... Me parece que hay un problema. Es decir, ellos verán a quién consideran que es el más adecuado para reemplazarlo, ¿no? Claro. Y doctor, ¿cómo usted evalúa esta movilización que se ha, digamos, programado, pactado para el día de mañana, ¿no? Y que de alguna manera busca la salida tanto del presidente como el cambio de todos los congresistas, digamos? Esa es la plataforma que presentan, ¿no? ¿Qué espera usted de esta movilización y cómo la analiza? En verdad, fíjese, yo creo que asistimos a un escenario de que más bien creo que las movilizaciones sociales han dejado de estar y están en su derecho a reclamar lo que consideran que es no adecuado, pero tenemos que empezar a aprender que el principio de legalidad es la aplicación de la ley, y las autoridades que tenemos ahora son las que fueron elegidas y deberían terminar su mandato. No es que yo voto hoy y mañana digo no, ese no está bien, mejor lo cambiamos. Tenemos que asumir responsabilidades, y es ahí, por ejemplo, que desde la academia estoy proponiendo y vengo socializando una teoría, como es, por ejemplo, el hecho de que tengamos que asumir la responsabilidad de los electores. Es decir, en el contexto de la transparencia debemos saber, por ejemplo, quiénes votaron porque sean elegidos tales o cuales autoridades, y dejarnos el secretismo del voto, cosa que así vamos a identificar, por ejemplo, quiénes son los que conducen al país al abismo, porque no puede ser posible que, fíjense, tenemos 40 años de aprender a vivir en democracia y lo único que tenemos es simplemente la inestabilidad y de alguna manera el desgobierno, decíamos, sumado por supuesto al contexto de la corrupción que lamentablemente ha contaminado todas las esferas sociales, ¿no? Claro, doctor, una precisión. Si bien esta digamos, propuesta, esta protesta viene siendo manejada por esta generación Z, ¿usted considera que hay otros intereses también detrás de ella? Yo pienso que sí, fíjese, para empezar, ¿cuál es la plataforma que tiene? Que se vayan todos. Claro. ¿Y cuál es la propuesta de solución? Ninguna. Me hace acordar más o menos a lo que escuchamos siempre en campaña, ¿no? Nueva Constitución, Asamblea Constituyente, y no conocen ni la Constitución ni saben de que en el Perú, por ejemplo, no se puede decir o atender la voluntad de alguien que diga mañana tenemos un Congreso Constituyente y una Asamblea. No, porque no hay autoridad alguna que la convoque, ni ley que autorice. Entonces, casi siempre los escenarios de las nuevas constituciones son producto de que realmente la crisis política
obliga a que tengamos una nueva propuesta normativa de constitución y se recomponga un poco el escenario social y volvemos a tener elecciones y volvemos a tratar de hacer otro ensayo para ver qué nos deviene en el futuro. Y nuestro país gira en torno a eso los últimos 200 años. Fíjense que en algún momento de la historia de la República, por 1800, hemos tenido igualmente en 2 años 4 presidentes. Hoy tenemos en 10 años 8 presidentes. Entonces, claro, no ha cambiado mucho más allá de los actores. Claro, digamos que ese análisis que hace usted respecto a que hemos tenido 8 presidentes en 10 años, ¿qué nos demuestra? ¿Que nos equivocamos nosotros al elegir o que quienes asumieron la presidencia no lo hicieron del todo bien? Yo creo que hay un tema de responsabilidad compartida, por eso le decía, ¿no? Los electores tenemos que saber elegir, primero. Segundo, no podemos decir porque nos equivocamos que lo que hemos hecho no está bien hecho. Hay que asumir la responsabilidad que dimos al momento de votar. Elegimos mal, pues bien, para la próxima corrijamos, pero no. Y reincidimos en el error. Sumado a ello, tenemos un problema que sí considero estructural y que es de suma importancia. Me refiero puntualmente a que los partidos políticos están en la obligación de poner a sus mejores cuadros como candidatos para que la población pueda elegir. Y aún equivocándose, si son elegidos gente que es preparada, que conoce la gestión pública, que sabe de lo que es realmente atender las necesidades sociales y económicas del país, va a ser otra la actividad política de nuestros representantes. O sea, no es un asunto simplemente de completar listas, que ahora, fíjese, vamos a tener alrededor de, al menos creo yo, no menos de 30 fórmulas presidenciales. El punto es, de esos ahí nos encontramos con un escenario bastante interesante, a razón de que el 80% de los candidatos tienen que ser militantes de los partidos y solamente un 20% pueden tener que ser invitados. Pero además de eso tenemos un problema que es crítico para los partidos. La mayoría cree que de los, por ejemplo, 130 diputados puede invitar a 26. Y lamentablemente no es así. El Jurado Nacional de Elecciones ya les puso la pauta, ha sacado una resolución disponiendo de que solamente pueden invitar en el ámbito de diputados donde se elijan, en la región que elijan mínimo 5. En las otras o son militantes o no hay candidatos. Sumado a ello tiene usted el tema del Senado. Para el Senado, por ejemplo, solamente se pueden invitar en los 30 que serán elegidos a nivel nacional. Claro. ¿Por qué? Porque en cada región va a ir solo uno. Y el 20% de uno no existe como persona humana, ¿no? Claro, doctor, pero usted mencionaba el tema de partidos políticos, ¿no? Y muchos de ellos, el nombre de partido político lo usan solamente como un membrete, ¿no? Pero digamos que no hay esa escuela dentro de los partidos como había antes. Capaz hay alguno que otro que todavía lo hace, pero muchas de estas organizaciones políticas no hacen una labor partidaria. Ese es el punto de quiebre y más, algunos de ellos tienen presupuesto público y ese presupuesto público es para que lo inviertan en capacitación a sus militantes, es decir, capacitarlos para que sean regidores, para que sean alcaldes, para que sean consejeros regionales, para que sean presidentes de gobiernos regionales o gobernadores y por supuesto ahora para que sean los futuros diputados y futuros senadores. No veo, por lo menos hasta ahora, que algún partido de los llamados orgánicos, si quiere, tradicionales, que por lo menos tengan siquiera conferencias o intercambio de ideas o que se exponga, por ejemplo, a debatir lo que será un plan de gobierno en el presunto escenario de que gane las elecciones. No tenemos nada de eso. ¿Qué significa eso, estimado amigo? Simplemente de que nos acostumbramos ya a lo que no debe ser, improvisar todo. Claro, y a eso pareciera que iríamos, ¿no? Con tantos partidos inscritos. Ahora, volviendo al tema Gerí, y bueno, hay digamos que se cuestiona mucho que todavía no tengo un gabinete, pero ha habido gobiernos que se han demorado un poco más incluso. ¿Cómo cree usted que debe ser un gabinete de este gobierno de transición? Yo creo que el gabinete de transición debe estar en primer lugar integrado por gente que conozca lo que es la gestión pública, que sepa tomar decisiones y que no dude o titubee en hacer lo que tenga que hacer para poner en primer lugar orden y tranquilidad social en el país. Y eso, por supuesto, empieza con el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete completo. No es que es tarea del ministro del Interior, no, eso es de manera horizontal, en este caso, integral de todos, o no funciona. Fíjese lo que hemos tenido en los gabinetes anteriores.
los propios ministros empezaban a disparar entre ellos y finalmente no sabíamos quién es el ministro. ¿Qué tenemos hoy? Realmente esperamos de que el presidente de la República en funciones convoque a los mejores hombres y mujeres del Perú, que conozcan, decíamos, el Perú, y que realmente estén dispuestos no solamente a dar su tiempo, sino a hacer lo que el Perú necesita, darnos la paz social. Claro, pero es cierto, ¿no? Buscar el orden, que es lo que es de donde es el punto de partida, digamos, ¿no? de los cambios que se podrían hacer. La gente busca seguridad, pero todo parte desde el orden que haya en el gabinete, ¿no? Que haya gente proba. Sin embargo, hay algunos que se preguntan, porque se trata de un fierro caliente, ahora formar parte de un gabinete en medio de la coyuntura. ¿Usted considera que hay mucha gente que se busca, digamos, va a evitar subirse a este barco que está en medio pareciera una oleada bastante intensa? En realidad ya lo hay, pues al menos hemos leído ayer publicaciones de que creo que el presidente de la Sociedad de Industrias había sido convocado y él se ha negado a aceptar el cargo, ¿no? Lo cual desde ya por supuesto tendrá sus razones, pero creo que también el presidente de la República debe tener una visión mínima para saber a quién convocar y que efectivamente esta persona sea la que dirija el Ejecutivo, a razón de que él, una vez que ya está juramentado, políticamente, según la Constitución, solo es responsable de sus actos y lo defienden a él el Consejo de Ministros. Por ahora no hay gabinete, esperemos que sea pronto, no obstante que he dicho que creo que recién el 20 va a juramentar su gabinete, lo cual me parece, en mi opinión, un error el tener que haberse dado tanto plazo. Claro, ahora, y para un poco enseñarle a la ciudadanía, durante este interín en el que no hay gabinete, ¿el presidente puede tomar alguna decisión? En realidad es muy complicado porque inclusive sí podría y sí le hubiera hecho posible hacerlo si es que no publicaban ayer, por ejemplo, las resoluciones ministeriales aceptando la renuncia de todo el gabinete. Entonces ahora sí se hace complicado porque él solo no puede tomar decisiones y, como decíamos, solo el Consejo de Ministros es el que ejecuta lo que él disponga, por supuesto a través de disposiciones normativas, a efectos de que él no puede decir al ministro, por ejemplo, oye, ¿quién queda encargado de los despachos de los ministerios? Claro. Asumo que ya los están con su resolución de gracias por los servicios prestados, es decir, ya se fueron. ¿A quién entregan el cargo? Es otro tema. Entonces yo creo que hay un problema ahí, un poco de desorden, que ojalá se pueda recoger el escenario de la responsabilidad y el orden de inmediato, porque de otro modo no habría movilización del Ejecutivo y probablemente no va a haber ni sueldos el fin de semana, al fin de mes. Doctor, para ir terminando, porque sé que tiene que cumplir una agenda, usted mencionaba que no hay ministros y mientras tanto no se pueden tomar decisiones. Quiere decir que hasta el día que haya gabinete no vamos a encontrar ningún cambio, ninguna norma que pueda firmar el presidente. En realidad, fíjese, si no hubieran aceptado las renuncias, como se ha publicado o se hizo saber ayer ya en el diario El Peruano, los ministros salientes deberían seguir en funciones. Pero si ya los licenciaron, el asumir funciones ellos termina siendo usurpación de funciones y no corresponde a la naturaleza de las cosas. O sea, inclusive todo lo que hagan sería nulo. Claro, entonces considera que hubo un apresuramiento. Es urgente que se designe un gabinete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se vio acá? Un apresuramiento de parte de Gerí para... Pienso que sí. Pienso que sí, o de los asesores que lo han inducido a que resuelva el contexto de la publicación de las resoluciones cesando en el cargo, ¿no? Claro. Bueno, esperemos pues si en el transcurso de esta semana, porque se hace urgente, se pueda nombrar un gabinete. Bueno, y queremos agradecer la entrevista porque nos ha, digamos, enseñado un poco de cómo es que constitucionalmente se dirigen este tipo de cambios y cuáles son los alcances que tiene el presidente Gerí mientras no tenga un gabinete. Doctor, queremos agradecer la entrevista. Muchas gracias por la gentileza y buenos días a todos sus televidentes y oyentes. Bien. Hasta pronto. Estuvo con nosotros el abogado constitucionalista Jorge Rioja, quien hacía primero un análisis de este
de esta asunción constitucional del presidente José Gerí. Hay varios sectores que no están de acuerdo con la presencia de Gerí en Palacio de Gobierno, pero nos olvidamos que, bueno, en ese momento él era presidente del Congreso y por una decisión constitucional le tocaba asumir. Si bien hubo un intento de censurar a la entonces mesa directiva que él presidía en el Congreso, esta no prosperó. Y finalmente, Fernando Rospigliosi se convirtió en presidente de la mesa directiva del Congreso y José Gerí pasa a ser presidente de la República. Mañana hay una movilización que para algunos tiene más un tinte político que reivindicativo. Y bueno, esperemos que esta marcha, convocada por gremios sociales, la denominada Generación Z, se desarrolle de una forma normal. Cuando decimos normal, queremos decir que no se llegue a la violencia. Uno puede protestar, ¿no? Pero lo que no se quiere es que haya enfrentamientos, que haya desmanes, que haya heridos, que haya fallecidos. Es lo que menos queremos. Ya el ambiente en el país está bastante cargado por la inseguridad que campea, más la inestabilidad política, en la que ya parece que estamos muchos ya acostumbrados a vivir bajo la misma, y que bueno, esperemos que esta movilización se desarrolle de una forma tranquila. Bueno, y esperamos que también el presidente José Gerí encuentre las personas idóneas para formar su gabinete, ¿no? Ya han pasado algunos días, pareciera que que las personas que él busca que estén en el gabinete pareciera que no van por la misma línea, y hay algunos que no aceptan, ¿no? Me imagino que debe tener ya algún número de ministros, de posibles ministros ya en carpeta, pero el punto clave es el premier. Hasta ayer se escuchaba, se mencionaba que era Ricardo Márquez, podría ser premier del primer gabinete de Gerí. No sabemos si es que esto se va a confirmar, pero ya estamos a día 14, ¿no? Día 14 de diciembre. Ya han pasado varios desde que asumió la presidencia José Gerí. Entendemos que no es fácil, ¿no? Encontrar las personas que se quieran subir a este barco, ¿no? Un barco que está en medio de un mar bastante movido.